el tema para nosotros con relación al uso de las energías renovables y alternativas no es poner en duda que evidentemente se tendrá que tomar en cuenta para lo que es el plan de expansión de costo mínimo, que siempre hemos tratado de que se implemente, o sea, no tomar medidas sin ningún plan, sino basados en un plan. Sin embargo, a diferencia tal vez de lo que se acaba de expresar con relación a la cobertura en energías renovables, difiero. Posible que para la República Dominicana y para el sistema eléctrico que tenemos, no podemos andar tan rápido como estaba planteando en el caso del comentario anterior Enrique de León. O sea, sí tenemos que tener metas, o sea, de cobertura y que asegurar eso dentro de lo que es el plan de expansión para que se cumplan. Siempre comento que en el caso de las energías renovables, sobre todo en la fotovoltaica, que mucha gente considera que no es tan renovable, sino una energía alternativa en sí, pero ya eso es cuestión de criterio de cada cual, podemos, o sea, tener siempre una incidencia en términos de energía, que es diferente en términos de potencia, por el factor de uso, de utilidad, de utilización de esta tecnología. O sea, usted puede instalar 300 megavatios. Repita eso, sí, que es lo que nosotros aquí hemos dicho 1000 veces. Sí. A veces se dice, yo instalé una planta de 100 megavatios, fotovoltaica, sí, en Montecristi, y la gente cree que vamos a tener 100 megavatios de potencia 24/7. Exacto, entonces pero resulta que no es así. Lo vamos a tener por 5.5 o 6 horas máximo. 100 megas. Entonces, en realidad, lo que hemos instalado son 20 o 25 o 24 megas. Hay que decir la verdad para que la gente lo entienda. Entonces, lo comenté al principio de las horas de pico. Exacto, que realmente cuando instalamos energía como la fotovoltaica, ese es el problema. Si instalamos 100 megavatios, equivale a 20 megavatios de planta de energía fósil, o a veces pasa hasta lo mismo con el tema de la hidroelectricidad, por un tema de que puedo yo tener una máquina de 50 megavatios, pero resulta que la uso nada más que 4 horas al día en las horas punta. Pero sí hay que tener en cuenta eso. Nosotros hemos hecho proyecciones en el Instituto de Energía de la demanda, incluso la demanda por zonas del país, y dependiendo de cuál sea la estrategia del gobierno, o sea, en cuanto al desarrollo del país, si se va a una industrialización media o si nos vamos a la movilidad eléctrica, eso va a ir cambiando a partir sobre todo del 2030, y podemos tener un rango, o sea, de unos 5.000 megavatios de potencia requerida, pero sería potencia firme, o sea, potencia disponible para la producción de energía eléctrica, dependiendo de una cosa o de otra. Para el 2030, de acuerdo a las corridas que se han hecho, incluso de posible regulación del sistema eléctrico dominicano, es imposible pensar en más de un 30%. O sea, incluso cuando se hacen las corridas, lo que nos da es un 28% o algo así de cobertura. Y cuando lo hacemos hacia el 2050 nos da aproximadamente un 40 y tanto % de posibilidades de regulación con lo que tenemos instalado, y sobre todo porque estamos hablando de un plan de expansión de costo mínimo, incluyendo las externalidades que produce la producción de energía a base de combustible fósil. O sea que vamos hacia allá, pero no tan rápido. O sea, posiblemente ese sería el tema. Ahora, en el caso de la fotovoltaica, que es la que más fácil se puede utilizar en cualquier parte del país, nosotros lo que estamos es porque se siga o se continúe con los proyectos de medición neta sin cortapisa. O sea, que las empresas distribuidoras no pongan freno al uso de ese tipo de proyectos, y ya son rentables por sí solos, aún sin incentivo, yo diría desde el mes de septiembre a octubre del 2016, y de hecho
más rentables dependiendo de cuánto usted consuma mensualmente. Si usted consume más de 500 kilovatios hora es rentable, y si usted consume más de 700 kilovatios hora al mes es rentable totalmente. O sea, ahora, ¿cuál es el tema de el uso de esa energía? La inversión que hay que hacer no es posible, tal vez que todo el mundo la inversión inicial. La inversión inicial, muchas tendrán que buscar un financiamiento, pero que se recupera la inversión en medición neta sin almacenamiento de energía entre 2.5 y 4 años. En todos los casos se recupera hoy en día, sobre todo por... Yo no he encontrado uno en que eso se cumpla así. Sí, pero... Siempre es 5 a 5.5. Pero depende de... en esa línea, menor de 10 años. Sí, es lo que, pero menor de 6. Depende pero no de... he encontrado un caso de 2.5. Sí. No, es para no teñir la cosa de un color tan rosado que después cuando la gente se mete... Entonces, pero no depende le va a salir de si así. usted tiene una vivienda individual y hay cortes de energía y usted incluye lo que usted gasta en su sistema de generación propia. Acuérdese que no hay compensación por la energía no servida, que si lo hubiese es otro tema. Sí, pero tomando en cuenta que cómo cambiar eso. En un sistema, por ejemplo, de donde hay ese tipo de... y usted ponga un inversor híbrido, evidentemente la mayoría de la gente está recuperando antes de los 3 años la inversión. Tengo casos y los puedo citar y yo he medido, o sea, yo mido. Ahora, José Luis, el hecho de que tú tengas 1, 2, 3, 4 casos en una generalidad no, por eso le decía, no es correcto, porque puede inducir yo le decía, el a promedio, un optimismo. Pero lo más correcto es buscar la media, y la media son 5 años. 5 6, pero ya 5 años es bueno. Es excelente. Pero comparándolo con la vida útil, que hasta 30 años. Sí, por eso. Entonces yo sí hemos estado impulsando, por lo menos hasta donde nosotros podemos, el que la gente se anime a hacer el concepto de generación distribuida y de que se... El autoconsumo, es eso. Sí, autoconsumo, también. Generación distribuida, sí. O sea, porque incluso hasta ayuda en muchísimas cosas a lo que... Yo soy pro autoconsumo. Sí, entonces eso por ahí. Ahora, el otro tema son las granjas solares, ya los grandes aprovechamientos de energía fotovoltaica, que de por sí hay bastantes en el país. De hecho, con relación al Caribe insular, yo creo que es el país que más tiene, o sea, en términos relativos, en esa área. En cuanto a la eólica, no es tan factible a nivel general, sino en zonas específicas del país. Pero en cuanto a la fotovoltaica, evidentemente que en cualquier parte del país es rentable el uso de la fotovoltaica. Ahora, hay el tema de la radiación solar y la nubosidad. Muchas veces la nubosidad en los meses de mayor radiación solar es también 1% de cobertura mayor. Yo tengo un gráfico que déjeme mostrárselo, de un sistema pequeño que monitoreo de manera continua, y para que se pueda ilustrar eso, por lo menos a la gente que nos pueda ver después. Este es el caso de un día normal, donde usted ve cómo es que ese sistema produce desde lo que es la potencia nominal y cómo va produciendo a diferentes horas del día. Frente a la cámara. Aquí. O sea, ese es el mundo. Es que se va esto. Bueno, es un día normal, ¿verdad? Ese que está ahí. Ese mismo sistema ahora lo voy a mostrar otro día. Mire, este es un día nublado. Piense cómo cambia. Qué rizado tiene la producción de ese día, y entonces este es otro día que es seminormal, pero hay zona de nube. Entonces el problema de la fotovoltaica, sobre todo en un país tropical donde hay cambios bruscos en cuanto a la cobertura nubosa, es que en un momento dado todo puede estar bien y en otro momento ya casi la producción se cae. Usted puede pasar de una producción prácticamente 100% y un minuto después está en un 10%. Entonces eso implica que el sistema tiene que tener capacidad de regulación para la frecuencia y el voltaje, y mientras mayor es el sistema, más
posibilidades tiene, más necesidad hay de hacer eso. Cuando se trata ya de grandes sistemas fotovoltaicos, entonces está el tema de si van a regular o no frecuencia y voltaje. Entonces ya en muchos países sí se tiene y hay tecnología para eso, pero se encarece el costo de la generación fotovoltaica. Y al final yo coincido con lo que decía Bernardo, es un tema de costo y de precio. Con el tema de las emisiones de CO2... Y luego mostrar los costos de la Agencia Nacional de Energía Renovable, que son competitivos con el carbón incluso. Sí, sí, pero por eso, dependiendo de el sitio, no se puede basar en promedios. Por eso yo insisto mucho en medición en el terreno, de cómo es que se hacen las cosas, y en base a medición en el terreno es que hablamos siempre, no hablamos de otra manera. O sea, yo cuando hablo de algo es porque lo he podido comprobar y medir. Lo mismo con el tema de la energía eólica, que una vez se dijo que había un potencial de 10.000 megavatios y yo cuestioné el potencial de 10.000 megavatios porque era un asunto que había que bajar al terreno y hacer mediciones puntuales, y entonces en base a esas mediciones puntuales corregir los software y los programas, que es lo que a veces no hacemos. Con relación al medio ambiente y la incidencia del CO2 como gas contaminante, evidentemente a veces nos olvidamos del metano. Pero hay que entender que el CO2 en sí no es contaminante. Claro. Porque el CO2 donde más se genera es en los mares, en los océanos. Sí. Es que el planeta es una máquina de generación de CO2. Sí, y el problema está en que la quema de tantos fósiles y el descuido de la producción animal, porque no hay nada que genere más CO2 que todo esto, entonces crea un exceso, porque si el CO2 está en 278 partes por millón, no afecta. El tema es que está excediendo los 400 y 450. Y para la calidad de aire interior, por encima de 1000, es tóxico. Ya da problemas. El tema también es que hay otros gases. Lo que yo quiero señalar es que no podemos centrarnos nada más que en un solo gas de efecto invernadero. Hay muchos otros gases, incluso el mismo vapor de agua. El vapor de agua es el principal gas de efecto invernadero, y el metano es muchísimo más contaminante. Incluso en muchos de los procesos de producción, hasta agrícola y ganadero, se produce muchísimo. ¿Por qué apagamos un fósforo cuando lo soplamos? Por el impacto mecánico del viento que producimos, pero también por el contenido de CO2. Sí, por eso el oxígeno. Por eso era somos una maquinita de generar más CO2. Fácil se quemaba el exceso de metano, que es menos contaminante, quemarlo que dejarlo que se escape a la atmósfera. Claro, el metano es 35 veces más contaminante que el 26. Entonces, evidentemente que tenemos también que tener otras preocupaciones. Por ejemplo, el balance de oxígeno en la atmósfera es algo que a veces no nos preocupamos y pensamos que podemos consumir oxígeno sin ton ni son por proceso de combustión, y ahora está de moda lo verde, ¿verdad? Por eso usamos el carbón verde, el hidrógeno verde, y es todo verde, ¿verdad? Aunque a veces no es tan verde. O sea, y evidentemente que tenemos que pensar realmente de manera científica y de manera pausada sobre qué es lo que se va a hacer. Por eso lo principal es elaborar un plan de expansión de costo mínimo que cubra un periodo hasta el 2050. Incluso por eso para nosotros el pacto eléctrico ya es algo totalmente obsoleto y que no va a servir de mucho, porque nada más que es hasta el 2030. No vamos a planificar un sistema eléctrico para 9 años, tenemos que planificarlo por lo menos para 20, y yo propondría, siempre hemos propuesto que sea hasta el 2050, porque estamos en medio de la transición energética, y en eso tiene razón Enrique de León, pero tenemos que ver hasta qué punto la República Dominicana es responsable del problema que hay con el tema de las emisiones de CO2, y hasta dónde realmente podemos, por consignas internacionales, hacer firmas sin consenso, sin haber consultado a todos los que tienen que opinar sobre ese tema, debamos reducir un 25%.
¿Por qué? 25% tiene que reducir Europa, tiene que reducir Estados Unidos, Canadá, tiene que reducir el Asia, sobre todo la India y China y Japón, pero nosotros no tenemos por qué estar en esa, vamos a decir, moda de bajar niveles de emisión, que incluso es un contrasentido en un país que... Bueno, si la emisión es mala, sí, emitamos mucho o poco, por eso, lo correcto es corregirla. Por eso, pero sin embargo, si los demás no ahora, lo hacen... la mentalidad depredatoria, no te lo digo a ti, hace que se piense, bueno, si yo no he emitido tanto y yo no soy responsable de las emisiones acumuladas, porque hay dos cosas, sí, el que está hoy emitiendo demasiado y el que en el pasado emitió tanto, que es el responsable, sí, de la acumulación que hay. Entonces, eso que tienen las dos situaciones. Deben de poner más énfasis. Pero eso no quiere decir que nosotros, los que hemos llegado tarde al proceso de la quemación o de la quema de fósiles, nos demos el lujo de seguir emitiendo. Yo siempre evalúo el per cápita de emisiones. Entonces, por eso es bueno basarse en eso. Y el efecto incluso de la actividad humana, al margen de lo que es los procesos de combustión, también produce muchísimo gases de efecto invernadero, y el tema de incremento de las áreas de cultivo cada vez mayores, incluso han producido hasta las últimas pandemias, o sea, porque nos hemos estado ocupando espacios que eran antes naturales y que estaban vedados para especies específicas, y hemos estado interactuando con ellos. Ese fue el caso del ébola, incluso tal vez el mismo caso de la pandemia que estamos viviendo ahora mismo. O sea, y no le ponemos caso a eso, porque también detrás de muchos de estos temas hay muchos intereses comerciales, y por eso tenemos siempre que ver asuntos de costo, incluyendo las externalidades, y entonces ponerlo todo eso sobre la mesa y hacerlo. Ahora, desde nuestra óptica, indiscutiblemente hay que darle paso a las energías renovables y hay que dar paso a lo que es la movilidad eléctrica, que de por sí va a implicar... El hidrógeno. Sí, pero el hidrógeno es lo mismo. O sea, el oxígeno de la atmósfera es ilimitado. Podemos consumir, podemos estar quemando el oxígeno de manera sistemática sin que se pierda el balance de aporte contra consumo. Recordemos que el oxígeno de la atmósfera fue fruto de una evolución. O sea, no estuvo ahí siempre en el porcentaje que tenemos, y dependiendo las eras, el Jurásico, en esto y lo otro, había diferentes porcientos de oxígeno, pero ahora nos centramos en eso porque no tenemos una solución para eso. O sea, entonces incluso la misma actividad simple de vivir produce una serie de intercambios de gases con la atmósfera, sí, y evidentemente eso hay que tomarlo. O sea que por eso nosotros lo que hemos planteado muchas veces con este tema, desde el punto de vista ambiental, energía renovable, es que nos enfoquemos en algo más general, y que de alguna manera veamos con más detenimiento los modelos que hay de simulación, y tal vez parecería que fuese una osadía que lo planteáramos desde una universidad en el Caribe. O sea, pero evidentemente es posible que algunos de estos temas, cuando uno lo analiza concienzudamente y analiza los modelos y cuáles son las variables y qué cosas se supone que son constantes, evidentemente vamos a ver que depende mucho del tiempo. Las cosas que a veces en el corto plazo parecen constantes, a largo plazo no lo son. Y por eso hablo mucho de que estudiemos un poco los pocos textos que hay sobre el paleoclima y los pocos autores que hay sobre esto, porque son tal vez las únicas personas autorizadas en el mundo para hablar del cambio climático, y casi no se les oye, porque hay mucha gente opinando sobre este tema sin tener las cualidades y las facultades académicas para poder hablar sobre eso. Y sin embargo son los que más se oyen y los que más salen en los medios, y las personas que realmente posiblemente conozcan un poco más de estos temas son relegados, incluso te cortan hasta la participación en muchísimos
Zoom y programas porque ni dejan participar, porque hay muchas personas que son fundamentalistas en estos temas, y cuando una persona le opina diferente, entonces primero lo que le imponen un calificativo de negacionista.